Son varios y muy peligrosos los contaminantes que contiene el agua en California, tanto así que beberla directamente de la llave podría ocasionar cáncer. Casi la mitad del agua del grifo en los Estados Unidos continúa y contiene químicos potencialmente dañinos para nuestra salud y estos pueden llegar a causar hasta cáncer. Casi la mitad del agua del grifo en el país contienen los llamados productos químicos para siempre, según la mayor agencia ambiental sobre el tema. La mayoría de las personas no piensa en de dónde viene su agua, simplemente abren el grifo y esperan que esté ahí. Es una crisis de salud pública de proporciones masivas. El cóctel tóxico de químicos en nuestra agua del grifo podría provocar cáncer. Los PFA, que son químicos utilizados en productos de consumo como espuma para extinción de incendios y utensilios de cocina antiadherentes, se pueden encontrar en 610 lugares en todo el país, lo que incluye el agua potable de aproximadamente 19 millones de personas. Así que si estás bebiendo agua del grifo, podrías querer pensarlo dos veces porque es bastante tóxica. En la superficie, el agua del grifo parece algo genial. El gobierno nos da agua potable barata prácticamente gratis. Qué amables, ¿verdad? Pero en realidad tu agua del grifo te está matando lentamente cada vez que bebes un vaso de agua del grifo. En Estados Unidos, cada vez que te duchas, te lavas las manos o te enjuagas la boca, estás ingiriendo un gran cóctel de químicos altamente tóxicos como los PFS, también conocidos como químicos eternos, que se quedan en tu cuerpo para siempre y están relacionados con tasas más altas de cáncer y defectos de nacimiento. La contaminación es realmente una crisis nacional. Cuanto más probamos, más encontramos son los fabricantes como DuPont y 3M quienes nos han llevado a donde estamos hoy. Han sabido durante 70 años que estaban envenenando el agua y no se lo dijeron a la EPA, a sus vecinos, a sus trabajadores, a nadie, porque estaban ganando demasiado dinero. La FDA lo sabía en los años 60, el Departamento de Defensa lo sabía en los años 70. La EPA lo ha sabido al menos desde los 90 y no trataron el asunto con la urgencia que necesitaba. La EPA no requiere que las compañías de servicios públicos realicen pruebas regulares para detectarlos, por lo que realmente no hay forma de que el estadounidense promedio sepa si están en su agua potable en este momento o en su comida. Beber agua del grifo también significa que estás bebiendo cada medicamento farmacéutico conocido por el hombre como anticonceptivos. La gente orina los medicamentos que toma en el agua residual que luego se trata y se envía de vuelta a tus grifos. Parte del medicamento entra en nosotros, pasa a través de nosotros y sale de nosotros completamente sin cambios, por lo que realmente tenemos medicamentos activos entrando en las vías fluviales a través de nuestra orina o heces. En los últimos años, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha probado el agua y ya se ha encontrado que algo en el agua está alterando las hormonas del 85% de las lubinas de boca pequeña macho y de un cuarto de las lubinas de boca grande macho, causando que desarrollen rasgos reproductivos femeninos. Los investigadores sospechan que se trata de productos farmacéuticos de desechos humanos que la planta de tratamiento de agua río arriba no puede filtrar. También hay metales pesados como plomo, cloro, pesticidas, fluoruro, microplásticos. Podrías pensar que tu agua del grifo sabe terrible, pero el agua en la que nos bañamos podría ser más peligrosa que la que bebemos. Es cierto. Cuando bebemos agua, nuestros cuerpos filtran algunas de las cosas malas. No es ideal porque sigue estando en tu sistema, pero cuando nos duchamos o bañamos, nuestra piel absorbe todos los contaminantes, como el cloro 6 veces más rápido que si lo bebiéramos. En el último siglo XIX, los estadounidenses comenzaron a instalar las tuberías para su infraestructura de agua potable. ¿Y de qué material construyeron estas tuberías de agua? Eligieron el metal más duradero, maleable y abundante que pudieron encontrar, el plomo, en ese entonces. No sabían que el plomo era tan malo. Solo querían construir unas tuberías increíbles, así que el agua potable de Estados Unidos se entregaba directamente a tu grifo a través de tuberías de plomo tóxico. A medida que pasaron las décadas, los científicos comenzaron a darse cuenta de que la exposición al plomo, incluso en cantidades muy pequeñas, podía causar cosas como ceguera y anemia, pero el daño ya estaba hecho. América había estado bebiendo agua contaminada con plomo durante décadas. En este punto, para la década de 1920, múltiples estados prohibieron la instalación de tuberías de plomo. Pero el problema era qué hacer con todas las tuberías de plomo que ya estaban instaladas.
no se pueden simplemente arrancar todas las tuberías de plomo de la nación. Sería una tarea casi imposible, sin mencionar muy costosa. Así que los gobiernos locales tomaron un atajo, añadieron un químico anticorrupción directamente al suministro de agua para contrarrestar la escorrentía de las tuberías de plomo. Entonces, cuando el agua pasa por las tuberías de plomo, este químico anticorrupción se adhiere a las tuberías de plomo y forma una barrera protectora entre las tuberías y el agua del grifo. Esto parecía una solución rápida y genial en ese momento, pero definitivamente no era infalible. Las vibraciones aleatorias del suelo pueden hacer que esta capa protectora se deshaga, exponiendo el agua del grifo a altas cantidades de plomo. Un hombre en Chicago probó su agua del grifo mientras se realizaban obras de construcción fuera de su casa y descubrió que estaba contaminada con plomo a 455.000 partes por billón. La EPA considera que 15 partes por billón es peligroso, pero no solo las vibraciones aleatorias pueden exponerte al plomo. ¿Recuerdas la crisis del agua de Flint? A principios de la década de 2010, el alcalde de Flint, Michigan, decidió cambiar el suministro de agua de la ciudad del río Detroit al río Flint más barato para ahorrar dinero. Pero el problema era que el agua del río Flint estaba más sucia que la del río Detroit, así que el alcalde decidió que la mejor solución era simplemente agregar más agentes de limpieza para purificarla. Lo que no sabía era que estos químicos adicionales hacían que el agua fuera más ácida. Y esta agua ácida eliminó esa capa anticorrupción dentro de las tuberías de plomo. Así que el plomo de esas tuberías envejecidas comenzó a filtrarse en el suministro de agua, y pronto toda la ciudad de Flint, Michigan, tenía agua marrón, sucia, maloliente y llena de plomo saliendo de sus grifos hasta el día de hoy. Hay entre 9.7 y 12.8 millones de tuberías de agua de plomo aún en operación, sirviendo a 22 millones de personas, lo que significa que en cualquier momento pueden destruir tu salud, especialmente para los niños. La exposición al plomo puede causar problemas de habla y lenguaje, retrasos en el desarrollo, disminución del crecimiento óseo y muscular, mala coordinación muscular, daño al sistema nervioso, riñones y/o audición, convulsiones e incluso pérdida de conciencia en casos de niveles extremadamente altos de plomo. Pero el plomo es solo uno de los ingredientes en tu vaso de agua del grifo americano. Ya descubrimos cómo se introdujo el fluoruro en nuestro suministro de agua, en este video que puedes ver haciendo clic en la esquina superior derecha. En los primeros años del siglo XX, el agua del grifo estadounidense no estaba tan mal. Aparte del plomo, no teníamos químicos raros o drogas en el agua de los que preocuparnos, pero lo que sí teníamos eran bacterias transmitidas por el agua y este tipo de bacterias podían matar a alguien al instante. Para remediar este problema, los condados de toda América comenzaron a agregar cloro a su agua del grifo. Beber una pequeña cantidad de lejía era mejor que morir por bacterias mutantes, así que todos cerraron la boca y comenzaron a beber lejía junto con el plomo. Pero entonces, en 1938, todo cambió cuando un científico descubrió accidentalmente el teflón, un químico sintético que hacía todo antiadherente, impermeable y resbaladizo. Era un químico milagroso, y DuPont comenzó a ponerlo en todo, desde sartenes antiadherentes hasta cajas de pizza. Así comenzó el auge químico estadounidense. Era una época mágica en la que compañías como DuPont y 3M pensaban que todos los problemas del mundo podían resolverse con la química, por lo que las fábricas químicas comenzaron a surgir en pequeños pueblos de toda América. Estos pequeños pueblos necesitaban el dinero, los empleos y estaban más que felices de trabajar para una emocionante empresa de vanguardia que estaba produciendo químicos para una vida mejor. Pero estos pueblos no sabían que para hacer cosas como el Teflon DuPont tenía que producir un químico tan fuerte y duradero que era básicamente indestructible, una clase de químicos indestructibles llamados PFA, específicamente PFA y PTFE. Estos químicos PFAS son tan indestructibles que más tarde serían apodados químicos eternos, porque no se descomponen en la naturaleza durante el proceso de fabricación. Estas fábricas crearían una gran cantidad de desechos tóxicos de químicos eternos que necesitaban ser eliminados en algún lugar, ¿verdad? Y al principio, estos fabricantes de químicos hicieron lo que casi todas las fábricas estadounidenses: quemaron los desechos y los enviaron directamente al aire o los vertieron directamente en el suelo. De cualquier manera, estos químicos eternos terminarían
contaminando el agua subterránea con el paso de los años, las personas que vivían en estos pequeños pueblos con agua del grifo recién infectada desarrollarían cosas como cáncer y trastornos hormonales. John Hickey, un hombre que vivía en Music Falls, desarrolló cáncer de riñón a los 60 años, aunque ninguno de sus antepasados lo había tenido. Los químicos FAS, que incluyen PFA y PTFE, han sido vinculados específicamente al cáncer de riñón. Finalmente descubrió que su agua del grifo contenía niveles extremadamente altos de PFO y que había estado bebiendo durante décadas. Estos químicos tóxicos están relacionados con enfermedades graves como el cáncer, daño hepático y enfermedades de la tiroides. Los químicos eternos han infectado prácticamente todo nuestro suministro de agua con casi todos los estadounidenses, incluidos los recién nacidos, llevando PFA en su torrente sanguíneo. Pero si pensabas que los químicos eternos eran el final, estás muy equivocado. Hay otra cosa que debes entender sobre el sistema de agua potable estadounidense. Gran parte del agua que sale del grifo proviene de agua reciclada de inodoros. Así es, todo lo que excretas en tu inodoro se envía a una planta de tratamiento de agua y vuelve a salir por tu grifo. Todo estaría bien si estas plantas de tratamiento pudieran filtrar todo, pero desafortunadamente no pueden. La mayoría de los municipios simplemente no tienen la tecnología para filtrar cada químico que existe, lo cual es un problema porque los estadounidenses consumen muchos medicamentos. El 60% de los estadounidenses mayores de 18 años toma al menos un tipo de medicamento farmacéutico. El uso de antibióticos se ha disparado a 270 millones de recetas al año. Las píldoras anticonceptivas, los narcóticos, los antibióticos, el Prozac, todos estos medicamentos que contienen un cóctel de compuestos químicos, hormonas y otras sustancias que alteran nuestros cuerpos se excretan directamente en tu agua del grifo. Otra cosa preocupante sobre el agua del grifo es que la mayoría de los sistemas de filtración utilizados en los municipios no eliminan los antibióticos del agua, y puedo garantizarte que están presentes en casi todos nuestros sistemas de agua comerciales. Los efectos de beber esta mezcla aleatoria de productos farmacéuticos son bastante aterradores. Los científicos han realizado estudios en peces que nadan en esta agua llena de drogas y han encontrado que los peces machos mostraban signos de feminización y algunos incluso nacían intersexuales. Los científicos también encontraron residuos de antidepresivos como Prozac, Lexapro y Zoloft en los cerebros de algunos de los peces. En el caso del pez arcoíris, un pequeño pez que vive en los ríos del sur de Ontario. Si están aguas abajo de una planta de tratamiento de aguas residuales, los peces machos se convierten en hembras. Pero no son solo los peces. El agua del grifo de Filadelfia contiene 56 diferentes medicamentos farmacéuticos. El agua del sur de California tiene altas cantidades de medicamentos antiepilépticos y antidepresivos. Cualquier medicamento que tus vecinos estén tomando, tú también lo estás consumiendo. Y podrías pensar, bueno, está bien, entonces me limitaré al agua embotellada, ¿verdad? Pues piénsalo de nuevo. Mira cualquier etiqueta de agua embotellada y encontrarás palabras como pura, purificada o de vida. Pero estas aguas embotelladas están lejos de ser puras y definitivamente no te están dando vida. Cada vez que veas algo como agua purificada en una botella de agua, eso es solo un nombre que suena bonito para el agua del grifo municipal estadounidense que tienes que pagar un 3000% más. En un estudio reciente se encontró que un tercio de las marcas de agua embotellada estadounidenses contienen contaminantes químicos que superan los niveles recomendados. Y aparentemente, mientras estas compañías de agua embotellada no superen los niveles máximos de contaminantes listados por la EPA, el agua puede ser vendida. Así es, estas compañías literalmente están llenando botellas de plástico con agua del grifo y revendiéndotela por un 3000% del precio. Y si hay una pizca de PFAs o productos farmacéuticos, está bien siempre y cuando esté técnicamente por debajo del límite. Incluso las botellas de agua de manantial no son seguras. Compañías como Stark y Springwater contienen 3 veces más arsénico que otras marcas. Poland Spring contiene PFAS. ¿Y qué hay de las marcas de agua de lujo como Evian, que viene de los Alpes franceses, o Fiji Water, del bosque lluvioso de Fiji, filtrada lentamente por roca volcánica? Estas aguas son famosas por ser las más puras de las puras y en su mayor parte el agua en sí no está tan mal, pero estas marcas se venden en botellas de plástico que se calientan y enfrían repetidamente durante el proceso de fabricación y envío. Estas botellas de plástico también filtran un molesto químico llamado F-palatos en tu agua, y los platos son conocidos por bloquear la producción de andrógenos, la hormona masculina que produce testosterona. Las botellas de plástico también solían contener BPA, un químico en el plástico que tiene una estructura casi idéntica a las hormonas humanas. El BPA ha estado en nuestras botellas de plástico durante décadas, pero en 2008 los científicos descubrieron que es extremadamente tóxico, incluso en bajas dosis, y puede llevar a
para cosas como defectos de nacimiento, graves genitales de tamaño anormal e infertilidad. Y cuando las compañías de agua embotellada se enteraron de esto, cambiaron inmediatamente a un químico diferente llamado BEPS. Un movimiento aparentemente noble hasta que los estudios mostraron que el VPS es prácticamente lo mismo que el BPA si hicieron el viejo truco del cambio que las grandes corporaciones aman hacer cuando sus químicos son descubiertos, pero ahora pueden poner libre de BPA en sus etiquetas para que todos confíen en ellos nuevamente, cuando en realidad simplemente reemplazaron el BPA con otro químico similar. Entonces, si el agua del grifo en Estados Unidos es tan mala, ¿por qué el gobierno no hace nada al respecto? Simple, no hay incentivos. Piensa en esto, que es un problema más urgente que generará votos químicos invisibles en el agua que no puedes ver, oler ni saborear y que no se materializarán en enfermedades hasta décadas después, o la última guerra o programa social. Pero no solo el gobierno no tiene incentivos para limpiar el suministro de agua, las pequeñas empresas de servicios de agua en todo Estados Unidos también hacen todo lo posible para evitar filtrar químicos, porque filtrar estos complejos químicos industriales es súper caro y el agua del grifo es un negocio. Entonces, si las empresas de agua deciden solo probar el agua de una cierta área de la ciudad que es menos tóxica o solo reportar muestras que muestran baja toxicidad, estarán inclinadas a hacerlo porque lo último que quieren es gastar más dinero en métodos caros de filtración de agua porque su agua se probó como sucia. Un informe reciente mostró que 33 ciudades, incluidas Chicago, Boston y Filadelfia, manipularon deliberadamente sus datos para ahorrar dinero en filtración. Así que no solo al gobierno no le importa tu salud, a tu empresa local de servicios de agua tampoco le importa. Incluso si el gobierno filtrara cada químico PFA, ese medicamento farmacéutico y trozo de plomo. Es un poco tarde. Nos hemos estado saturando con agua del grifo tóxica durante más de un siglo y algunos de estos químicos podrían incluso alterar nuestro ADN de forma permanente. Los peces que estuvieron expuestos a medicamentos farmacéuticos no mostraron rasgos de feminización hasta unas cuantas generaciones más tarde. Esto significa que los químicos que estás ingiriendo hoy podrían alterar las hormonas de tus futuros nietos. Todos hemos escuchado que el agua constituye más de la mitad de nuestros cuerpos. El agua es la esencia de la vida, es la base de tu vitalidad, por lo que debes tomarlo en serio y no deberías, bajo ninguna circunstancia, beber o bañarte en agua del grifo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima actualización.